presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Que ese día me equivoqué. Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Y si lo volviera a repetir, intentaría tener más control. Me equivoqué. Me presento para as dúas cousas. Eu creo que simplemente que hoxe se teña presentado esta candidatura garante para os socialistas que haxa primarias. Ata o día de hoxe non estaba ese planteamento. Presento unha candidatura tamén para revitalizar o debate das primarias no PSDG, para dar un paso adiante e decirlle á organización que temos que abordar novos retos ideolóxicos programáticos para conectarnos cun electorado que lle deu ao PSDG suficiente forza noutros momentos, especificamente no 2005, para poder chegar ao goberno de Galicia e que neste momento está retirado desa capacidade de organizarse e de chegar ao electorado. E, polo tanto, preséntome porque creo que é necesario dar un proxecto de renovación á organización. E presento a candidatura tamén porque cando o Partido Socialista non foi capaz de reeditar o goberno autonómico do 2009, con todo positivo e negativo, pero cun balance que como socialista quero decir que foi sustancialmente moito máis positivo que outros gobernos en Galicia. Cando o presidente Emilio Pérez Touriño non foi quen de obter o resultado para volver a acadar unha posibilidade de goberno no 2009, a organización política organizou un congreso que plantexou unha folla de ruta basada na unidade e na dirección en aquel momento dun partido cun gran aparato de poder que uniu moito ao conxunto das élites políticas e marcou unha folla de ruta. En aquel momento, algúns advertimos de que se non facíamos unha renovación do proxecto, unha renovación da mensaxe, unha renovación das élites e dos referentes políticos, o Partido Socialista estaba nunha senda errada. En estes tempos non temos sido quen de reelaborar todo iso e de redimensionar e revitalizar o partido. Agora, ou o facemos nas vindeiras eleccións autonómicas, ou o Partido Socialista está nunha tesitura de moi difícil recuperación. Bueno, pois nada, primeiro valorar positivamente o paso que dá Gonzalo, porque antes había unhas primarias teóricas e agora xa hai primarias, non? Porque as primarias, cando hai un solo candidato, na miña opinión, non son primarias, senón que acaban sendo unha cousa fallida, non? Por tanto, o que fai Gonzalo xa garantiza que as primarias van ser primarias, non? Que, por tanto, vai haber onde elixir, vai haber confrontación ou debate de ideas, e a partir de aí, o problema da democracia interna, que eu son un gran entusiasta da democracia interna, sempre o fun, pero claro, a democracia tamén é equilibrio, non? E a democracia moitas veces nos partidos que son cainitas, e todos os partidos tenden a ser cainitas, en determinados momentos e situacións o que xera é máis cainismo, non? Ti podes ter un estilo diferente porque tes unha trayectoria diferente, porque non és un político, como dicía Beiras cando volveu á política, dixo, non son político. Bueno, ti realmente formas parte da política, pero non és político, non? Eu xa lle insistí a Gonzalo en que, bueno, creo que o cambio de estilo con respecto a outros procesos nos cales hai confrontación excesiva e se tende a ese cainismo do que eu falei, neste caso é posible e ademais é necesario. Falaches de estar á altura das circunstancias. Creo que ti podes contribuir a ese estar á altura das circunstancias no sentido do cambio de estilo que estou falando. Nese sentido, dúas preguntas. Unha, podes dicirme dúas cousas positivas do outro candidato? E xa adianto, creo que outra diferencia deste proceso é que, polo de agora, hai dous candidatos que son moi bons candidatos. Eu creo que foi un gran portavoz parlamentario e creo que é unha das cabezas económicas boas do país. É dicir, que esos son virtudes que ten, eu teño unha boa relación persoal e profesional con ele, a verdade é que tampouco nesa liña. O único plantexamento é, bueno, que hai distintas formas de plantexar a cuestión e que, dende logo, hai unhas posicións políticas distintas. El ten máis experiencia, pero é unha cara máis do pasado do partido. Eu teño moita menos experiencia, pero plantexo un proxecto que pode ser máis renovador. Son distintos perfis. E justamente nesa liña, eu, dende logo, eu teño tido moitas batallas, pero creo que non son sectarios.
en ese non sectarismo non yo diría simplemente él, sino que a calquer outro candidato, dende logo, se desen as circunstancias de que houvese unha victoria deste proceso de primarias, houvese unha candidatura, eu teño claro que Xaquín Fernández Leiceaga ten que estar no grupo de pensadores e de actores políticos que teñen que redefinir a Galicia seguinte. Yo creo que Gonzalo le puedo decir que tiene razón, tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice. El Partido Socialista de Galicia está en un momento crítico, un momento extremadamente complejo. Parece que aún no se ha recuperado de aquella derrota en 2009. Pero sobre todo yo creo, y además por lo que te escucho a ti y todo esto, creo que además eso se agrava precisamente por la falta de proyecto político que tuvo a lo largo de estos años. Juntamos derrota, juntamos la falta de un proyecto político, pero es que también juntamos un proceso que yo creo que está encaminado a dificultar la participación de los propios afiliados del Partido Socialista. Lo decía el presidente, lo de presentar 1.100 avales, hombre, francamente, eso parece que está hecho para que solo aquellos que tengan el beneplácito del aparato por hacerlo. Lo de los 3 días era algo ya surrealista, con un día festivo por el medio. O sea, que hubiese solo 3 días para juntar 1.000 firmas, bueno, tal. Pero ¿a ti quién te da más miedo? ¿Quién te da más miedo como líder del PSDG? Ha dicho una cosa muy buena. Es que os va a poner más difícil. Ha hecho una cosa muy buena porque durante muchísimos años ni un solo líder del Partido Socialista ha construido un proyecto en positivo. Jamás. O sea, llevamos tanto tiempo escuchando a un Partido Socialista que lo único que hizo fue construir un discurso del no, un discurso reactivo, un discurso para negar, para obstaculizar cualquier proyecto o cualquier cosa que tuviese que ver con el Partido Popular, que oír a una persona del Partido Socialista que habla de proyecto, de ideas, de equipos, de renovaciones, a mí me parece sorprendente. ¿Algo que decir, Gonzalo? Por eso creo que también lo va a tener muchísimo más difícil. Bueno, eu estes halagos os cargo demo, é dicir, que nunca sabes como responder a este tipo de cuestións e onde veñen, non? Polo que teñen de positivos agradezco e polo que teñan máis de maldade tamén, pero o que sí quero dicir é que se o Partido Popular escapa da confrontación, que ten cabela en túa esquerda, pero o Partido Popular ten a visión de país, ten que entender tamén que a alternancia no goberno é algo fundamental no sistema democrático. Non te decir que a alternancia teña que producirse per se cada 8 nin cada 12 anos, pero sí sabemos que para que un sistema político funcione ten que haber un goberno, pero tamén unha alternativa que alterne. Isto non é causa científica para decir que o goberno ten que cambiar dentro de 4 meses. Eu creo que ten que cambiar por outras razóns, pero creo que se o Partido Popular ten tamén visión de Estado, tamén ten que entender que é necesario que ese Partido Socialista se rexenere e se fortaleza, inda que sexa para conseguir que Núñez Feijóo non este na presidencia do goberno a próxima vez. ¿Tú serías vicepresidente de Beiras? Eu sería vicepresidente de Beiras. É unha boa pregunta, se che digo a verdade, estamos esquentando moitos motores, pero vamos a ver, non quero dicir, non vou escapar de ningún proceso deso. O PSDG ten que ser alternativa de goberno ao Partido Popular. E se o Partido Popular vai a perder a maioría absoluta, enfrente ten que haber unha forza política que o PSDG que lidere ese proxecto de cambio. Sí, no obstante ha sido una buena idea, porque la historia orgánica es importante, aunque no nos interese, porque controla muchos de los hilos. Claro. ¿No? Bueno, yo quiero felicitar a Gonzalo por presentarse y a mí me parece que es una buena idea que Gonzalo se haya presentado. Yo estoy contenta por el simple hecho de que me parece que tu discurso y lo que estás planteando está en la línea de también mi humilde diagnóstico de lo que está pasando en el PSOE, ¿no? A mí me ha sorprendido en los últimos años la inercia de reacción que ha tenido el partido frente a los resultados electorales y frente a lo que parecía ser el clamor de la sociedad, ¿no? Que daba señales una y otra vez de que realmente las cosas no van bien y que los votantes no iban a volver al partido, ¿no? Los que se han perdido y además los nuevos que iban por otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces me parece que las ideas que tú planteas, ¿no? de renovación del partido son muy importantes y creo que es así, que debe de ser así. Ahora, también creo que debe haber un relevo generacional en el PSOE, que tiene que haber un líder de otra generación en este momento para poder atraer a también nuevos votantes. Y aquí vienen las preguntas. Una de las cuestiones que obviamente todos hemos visto en todo este proceso, ¿no? Tú apelabas a la militancia, ¿no? Y yo he oído esto repetidamente, que la militancia está descontenta con lo que está pasando. Sin embargo, la estabilidad y la inercia de la estructura del aparato sigue ahí, con lo cual estamos viendo que realmente la militancia está descontenta, parece tener poder en este tipo de situaciones para votar, por ejemplo, en procesos de primaria, pero nada se mueve.
¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu estrategia en ese caso? Es decir, ¿cuál es la estrategia de un militante que quiere cambiar la estructura del partido frente a esta situación en el partido, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu estrategia para que, por un lado, no te engulla la estructura del partido, no pierdas toda tu energía en luchar con el aparato del partido o en navegarlo, más bien dicho, ni que tampoco, perdona por el término, pero que te depure, ¿no? Cosa que sabemos que de maneras sutiles pasan incluso en democracias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos hablando es de una renovación de las ideas de la izquierda, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles deben ser esos 2 o 3 ejes principales de una nueva izquierda europea, digamos, post-estado de bienestar, ¿no? No digo que el estado de bienestar ha dejado de existir, pero sí ha dejado de considerarse por muchos, ¿no?, una opción que pueda ser financiada, ¿no?, exclusivamente con recursos públicos, por ejemplo, y que tiene que haber un nuevo modelo en ese caso. No lo vamos a llamar la tercera vía porque es una frase un poco condenada desde mi punto de vista, pero sí que el votante joven, que digamos, sí que percibe que debe de haber ese cambio, ¿no? ¿Y cuáles serían tus ideas para eso? Vale, sobre 2 cuestións. Eu creo que a análise que faz da estrutura orgánica do partido, esa dialéctica entre a estabilidade e o descontento, plantexala moi ben, Adina. É dicir, eu creo que iso é unha realidade no PSDG e no Partido Socialista. Desgraciadamente, esa dialéctica, pois, como diría Hirschman, se ten pronunciado na idea da saída. É dicir, hai moita xente que, como non cambia a organización, o que ao final fai é acabar abandonando a organización. Isto é un drenaxe de apoios, de forzas, de caudal político que ten ido, en boa parte, tamén as forzas políticas emerxentes. Como é plantexar unha alternativa a isto? Non é sinxelo. Eu, cando entro nun proceso como este, sou consciente de toda a complexidade. Algúna da xente que me acompaña no proceso é moi optimista, basea na idea de que o traballo feito durante moitos anos e moito tempo nunha determinada liña, pois debería facer a xente abrir os ollos e decir, oigan, que se isto non funcionou e algunha xente está dicindo temos que cambiar. Tamén é certo que ao final os intereses, as estruturas, ao final acaban facendo un equilibrio moi complexo. Como estamos intentando imos facer isto? Sen dúbida, imos tentar achar cun debate, decíame Fernando, que estás mirando a cámara. Esa é a mensaxe. Chegar directamente a militancia, a ese militante que non se involucre, que está nas distintas agrupacións, porque se en cada agrupación das 300 de Galicia hai 5 militantes que fan o aval, firman o aval, escaneanno e mandanno por correo, se é individual con fotocopia do DNI, para unha militancia que hai algunha moi metida nas redes sociais, pero tamén hai outra militancia, se chega a esa militancia, a ese descontento desa militancia non incrustada na organización, pode haber un número de vais, e por eso eu facía un chamamento tan directo a esa responsabilidade individual da militancia. E sobre as ideas da esquerda europea, eu daría algunha pincelada. É unha cuestión moi importante para a esquerda entender a importancia dos distintos niveis da gobernanza. É dicir, a esquerda ten un conflicto entre o que quere e o que pode facer, por exemplo, nas políticas económicas. E hai que entender que en función do nivel de gobernanza do que falemos, o proxecto de ideas pode ir nunha liña ou outra. Quero che poñer un exemplo. O que ten plantexado ás veces a esquerda en países como Grecia ou nova esquerda en España de intentar relaxar o déficit público, de facer políticas de gasto, isto hai que facelo a un determinado nivel de gobernanza, pero a outros non é viable. É dicir, se hai un nivel europeo, entón esa é unha cuestión fundamental para artellar unha esquerda en Europa. É dicir, entender que en función do nivel de acción política as posibilidades de plantexamento son uns ou outros. Ese pragmatismo e realismo para loitar nun nivel para cambiar as reglas, por exemplo, para lograr flexibilizar os obxectivos de déficit e a política de austeridade a nivel europeo, que se pode facer, gañando a esquerda en Europa, pero que a nivel nacional é algo que podes plantexar que queres facer, pero que acaba levándote a un mal resultado. Ese é un factor moi importante de pedagogía de como a esquerda ten que artellarse, sendo realista entre obxectivos e niveis de acción para conseguirlo. Unha segunda cuestión, brevemente, sí, claro. Sí, porque tiña aquí plantexado novas formas de organización política, europeización do proxecto. A ver, creo que sobre isto hai moitas cuestións que pois algunha cuestión, por exemplo, de política económica para a Fundación Alternativa se escribía hai un anos sobre reformas económicas da gobernanza internacional, é un libro que está por aí publicado e que aí pode coller moitas ideas sobre que esto saca a la luz algo que es consustancial a la agrupación en Marea, ¿no? Que cada uno es de su padre y de su madre, es decir, responden a trayectorias y a posicionamientos políticos e ideológicos muy diferentes. Ayer mismo, en la encuesta del CIS, se destacaba que, me parece que era un porcentaje muy elevado, 60 y pico por ciento, casi 70% de los votantes de Marea se sentían muy orgullosos de ser españoles. Es decir, que me parece que esta expresión
representa un poco la eclosión de algo que está ahí, que efectivamente en Marea es una agrupación no nacionalista, o al menos no exclusivamente nacionalista. De todas maneras, Pablo, la reivindicación del grupo parlamentario propio, recordemos que fue uno de los ejes argumentales fundamentales durante la campaña pasada. Yo le voy a echar un capote a Rubén en el sentido de que creo que lo que él quiere decir es que si el único objetivo, es decir, que simplemente que el grupo parlamentario es un instrumento para un fin superior, que es la concepción política que tiene la Marea, ¿no? Que haya estado más o menos acertado en la expresión esa enfática, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero evidentemente no puede soslayar la Marea, no se puede soslayar desde la Marea la importancia que tiene la cuestión del grupo parlamentario, porque efectivamente ellos mismos han insistido mucho en eso, ¿no? Se metieron ellos en ese jardín, claro, de alguna manera. Se metieron ellos. Y si me dejas solamente, Fernanda, telegráficamente, en honor a la verdad y porque me han mandado muchos mensajes. Antes en el organigrama ese de fuerzas, en fin, de apoyos y no sé qué, que salía del PSDG, se hablaba de que la plataforma en positivo, de la cual es una plataforma renovadora de la que formo parte, apoyaba a un candidato, en este caso a Gonzalo, y simplemente decir pues, que no hay una decisión tomada en ese sentido y hay sensibilidades diferentes y bueno, como están mandando mensajes... Aclarado. Lo que ha cambiado es que ahora todo el mundo tiene claro, antes no lo tenían claro, de que se va a tener que pactar. Y esa es la diferencia fundamental a la que estamos asistiendo. Entonces todo el mundo tiene claro que los votantes de otro partido, sobre todo de la misma banda, del mismo lado, no pueden estar enfadados, ¿no? Claro, y contra un pacto con el partido. Entonces yo creo que es por esto que todo el mundo rectifica. Ahora, es verdad que Pedro Sánchez rectificó hacia el Partido Popular y yo lo repito y lo he dicho en su día, de que a mí no me parece una buena estrategia, porque me parece que lo que él había dicho no se pasaba tanto y que de hecho es parte de ese debate y que el debate tiene que tener cierta contundencia en una campaña Manuel, electoral. ¿por qué rectifican? Os pido de verdad 30 segundos. Estoy de acuerdo con Adina. Pablo Iglesias sabe que va a tener que contar con el PSOE, entonces tiene que cambiar el discurso. Esa es la razón principal. Por otra parte, a Pablo Iglesias no le cuesta nada. Es un gran transformista de la política, es decir, no está adherido a la coherencia del discurso porque no cree en ella, cree en la eficacia del discurso, no en la coherencia. En este sentido, se distancia por completo de los grandes relatos, es la nueva política. Y en la política del espectáculo eso vale. Y donde dije digo Diego, y eso fue ayer, y no pasa nada. Lo de Pedro Sánchez me resulta un poco más enigmático, porque yo creo que fue un acierto en su momento. Puede parecernos más educado, menos educado, pero creo que fue un acierto. El problema de Pedro Sánchez es que es un hombre tibio en su radicalidad. Es decir, si realmente quería ser presidente del gobierno, tendría que haber ido a por todas, a degüello, y saltado las líneas rojas y hecho todo, porque esa oportunidad ya pasó. Yo creo que rectifican porque están en tacticismo electoral continuo, les da absolutamente igual una cosa y la contraria, le da absolutamente igual el coste social que eso pueda tener, que eso conduzca a que haya más confrontación, que eso conduzca a que la gente se pueda enfrentar, que eso conduzca a que haya peor convivencia, les da absolutamente igual. Si ellos consideran que en este momento interesa subir el tono, insultar, descalificar, llamar asesinos, llamar lo que sea, quitarles sensibilidad, corazón y alma a los demás, les da absolutamente igual. Ellos su objetivo es el que tienen, salir en los medios de comunicación, tener titulares, ganar más votos, al margen de las ideas, al margen del proyecto, al margen absolutamente de nada. Y ahora les interesa dar esa imagen de no sé qué, que dé la sensación de que ellos no son los que imposibilitaron que hubiese un gobierno, que les interesa ahora llegar a estas elecciones intentando decir que son abanderados del consenso y que son capaces de hablar con derecha y con izquierda. No es verdad. Básicamente Pablo Iglesias es un transformista de la política, puede un día perfectamente decir lo contrario de lo que dijo anteriormente, ¿no? En este caso creo que está tratando de dulcificar quizá su mensaje hacia un potencial electorado que está en el PSOE, pero que puede tener derivar en un momento determinado hacia Podemos, ¿no? Y a fin de cuentas sabemos que la obsesión de Podemos es dar el solpazo al PSOE. En el caso de lo de indecente que dijo Pedro Sánchez, tampoco hay que pensar que los políticos miden milimétricamente sus mensajes y que son completamente ajenos a las emociones
emociones del momento, ¿no? A lo mejor, pues Pedro Sánchez... pero lo llamativo es lo cuando dijo, rectifica, perdón, Pablo, porque no, bueno, tuvo ocasión... habrá que ver cómo se lo preguntan, cómo se... Es que rectifica en fin. 6 meses después Ahora, de decirlo. vamos a ver, francamente, sacar de ahí la consecuencia de que se está nuevamente el tema de la gran coalición fraguando, yo no lo veo. Y, por cierto, creo que nunca se va a llegar a producir la gran coalición en los términos en los que parece que se quiere vender. En fin. Mira, eu na racionalidade da rectificación entendo a racionalidade da rectificación de Pablo Iglesias na súa declaración sobre a Calviva. Sí. Creo que é algo que racionalmente é diseñado, está ben planteado que ele lo rectifique polo escenario político que ven. Non entendo a racionalidade da rectificación de Pedro Sánchez. Non digo porque estivera ben co dixese no debate, que eu non sei se deu rédito electoral, non creo que sexa un acerto, pero creo que esa rectificación a medio gas, porque pola tarde logo tiveron que clarificar o que era método, que a forma e o contido, creo que eso non tiña tanta racionalidade na rectificación, e me sona máis algo que lle xordiu ali na propia entrevista. Dejadme porque nos si nos sentamos co xulgado, falamos co xuiz decano, de feito, agora xa nos xulgados se entrega un folleto informativo do Concello da Coruña onde se están explicando cales son os recursos sociais, mesmo plantexamos o xuiz o problema, non, de dicirles o que non pode ser é que aquí os desafiuzamentos nos estén chegando no mesmo día, senón que teñen que chegar antes para que nos podamos articular as medidas que podemos articular. Ben, agora tamén se está dando un formulario para que as persoas cedan os datos e autoricen que nos teñamos esa información, vale? Por lo tanto, si se están facendo cousas co xulgado e si se está traballando. E anteriormente non é certo que existise ningún protocolo municipal, o que existía era un convenio que estaba asinado entre o Consello Xeral do Poder Judicial, entre a FEGAMP e que estaba tamén asinado pola Xunta, que sí que é certo que recollía un protocolo de traslado aos servicios sociais, pero non había sido feito polo goberno do Partido Popular municipal, non? E despois sí que é certo que comentaba o compañeiro Miguel, non, que, bueno, sí que estos desahucios no seu momento sí que tiña esa presión que agora non ten. Tampouco é certo. Eu como concelleira recibín a varios membros de Stop Desafiuzamentos, o que pasa é que fomos quen de solucionar o problema, Miguel, teño que dicircho así. Chegaron con varios casos e articulamos o programa de aloxamentos temporais que... Non, sabemos que somos moi alegres, eu tamén sonrío moito, pero sabes que é certo, perdón, se me deixas rematar, Miguel, que sei que eres moi educado, remato de explícalo. Sí que é certo que tamén cando chegamos había vivendas baleiras, vivendas municipais baleiras, que o goberno do Partido Popular non puxo a disposición da xente. E nos, do primeiro que fixemos tamén foi elaborar unha instrucción para que esas vivendas fosen postas para a xente que estaba nunha situación de risco de desafiuzamento. Se me deixas rematar, podo continuar, por favor, vale? Bueno, podemos, en cada caso, esto pode fluir. Sí, efectivamente, pero bueno, permíteme, por favor, que acabe de decir esto, porque... Lo que estás diciendo te lo voy a renovar. Sí, bueno, me parece estupendo. Ben, que sí que é certo que, bueno, existe ese programa, non, de aloxamentos temporais para... Ahora, perdona que te interrumpa eu. A xente se queda ca cifra. A cifra concreta é que neste trimestre, no primeiro trimestre deste ano, hai un dato chamativo que ten que ver co incremento dun 20% dos desafiuzamentos na cidade da Coruña. Vos decides que tedes un folleto que se reparte no xulgado que, bueno, o técnico dice que non ten constancia dese folleto. Como se explica ese incremento? Non, se explica, pois, bueno, porque neste país houve unhas políticas, non, fundamentalmente levadas a cabo polo Partido Popular e polo Partido Socialista, que, bueno, pois enfocaron a vivenda e as políticas da vivenda de cara a un negocio, especularon e ao final puxeronse do lado dos bancos, rescataron os bancos, pero non rescataron as persoas. Agora ben, dende aquí, efectivamente, dende a máxima humildade, temos moito que facer. É un problema moi complexo, agora ben, sí que me gustaría tamén poñer en valor o que fixemos. Non hai medios do Concello para os desafiuzamentos. Un programa de aloxamentos temporais con vivendas que o Partido Popular tiña vacías nesta cidade, servicio de atención inmediata, un plan de acceso a hábitat digno, taxa cero de agua, convenio con gas natural fenosa para que non se corten os suministros. Isto, desde que entramos no Concello, e nos falta moito, por suposto que sí. Absoluto. Hoy precisamente estuve en un lanzamiento en Coruña, físicamente. Hoy precisamente hubo 2 lanzamientos en Coruña, físicamente. Hoy precisamente hay aproximadamente 1,5, 2 lanzamientos todos los días en la ciudad de La Coruña y en el Partido Judicial de Coruña. La mayor parte desahucios por impago de rentas de alquiler, derivados directamente a la situación de crisis que estamos viviendo. El combustible de los desahucios es la crisis, el paro, las situaciones laborales, la precariedad, las familias monoparentales, las situaciones de precariedad laboral en referencia a las reformas laborales que están aplicando con sueldos bajos que no le permiten a la gente acceder a una vivienda digna, y eso
Ese es el problema. Y eso se modifica legislando, cambiando, creando puestos de trabajo directamente. Eso es como se modifica directamente. Y en este momento yo creo que no hay que poner disculpas si hemos hecho más, si hemos hecho menos. Yo creo que hay que colaborar en conjunto, porque hay varias administraciones que están implicadas, que es la Administración Central, con los recursos que tiene, los políticos que legislan directamente y modifican las leyes y le dan a los jueces los instrumentos directamente para modificar también las sentencias. La sentencia, pero vamos a ver, pero si yo estoy diciendo exactamente eso, creo que no me escuchas. Estoy diciendo exactamente eso, que hay que modificar las leyes, porque en este país las leyes no se adaptan a la realidad de las personas. Segunda cosa, directamente, hay que trabajar en colaboración entre las administraciones. La Xunta de Galicia tiene unos medios, el Concello tiene otros, limitados, por supuesto, y la Administración Central tiene otros. Hay que trabajar en colaboración, porque aquí no hay que colgarse una medalla de somos los campeones que estamos salvando directamente a la gente que está desahuciada. Lo están pasando muy mal la gente. Yo les miro a los ojos y los veo cuando les voy a hacer una notificación. Y realmente se encuentran en una situación difícil y la gente que tenéis responsabilidades directas en materia política, lo que tienes que hacer es pensar en el bien general de la gente y poneros de acuerdo y buscar soluciones alternativas para las personas en este momento. No colgarse la medalla que somos los que más hacemos o somos los que menos hacemos. Yo creo que el Partido Popular tiene en su debe muchísimas cosas, porque ha estado durante 4 años, no ha modificado la ley hipotecaria en este país y también no ha modificado la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios por falta de pago. Y los jueces tienen ese instrumento legal para legislar. Pero es más, digo, no hay una solución absoluta y hay que trabajar en colaboración y pensar en las personas y no pensar en uno mismo. ¿Pero se ha utilizado políticamente este asunto? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que se ha utilizado políticamente y se ha utilizado y se ha hablado demagógicamente. Y no se ha pensado en las personas. Porque está muy bien decir las cosas. En este momento no tenemos el folleto en los juzgados. Porque yo trabajo en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y no existe ese folleto físico. Pues que garantizar que nos los enviamos y no se están pues no tenemos ese folleto físico. Y yo creo que entregarle un folleto físico a una persona en una situación cuando le vamos a hacer un lanzamiento, le vamos a hacer una notificación de desahucio es muy complicado. Una de las medidas importantes, si nos escucharan muchas veces a la gente que tenemos algo que decir sobre esto, sería una mediación previa antes de presentar un desahucio. ¿Puedo garantir que eso se vaya a poner en marcha? Se va a poner en marcha, pero eso es una medida concreta que se utilizaría y que evitaría que muchas de las demandas se presentaran en el juzgado, porque se buscaría buscar una solución. Pues por ahí va el trabajo, pero lo que no puedes decir que cuento una mentira porque no tenemos esos folletos físicamente, porque hoy he ido... Se garantizo que os enviamos, Ángel. Bueno, tú puedes garantizar lo que quieras, pero no los tenemos físicamente. No hay ningún funcionario en Coruña, en el Servicio Común de Notificaciones, que está completado una plantilla por 26 personas que tenga conocimiento de esos folletos. Lo estoy interpretando bastante mal, porque, vamos a ver, yo tengo un procedimiento judicial abierto, como ya he comentado. A mí no me llegó la notificación a mi domicilio. Ya me explicarán por qué. No, no. Pero es que es la ley lo que lo dice. No, a ver. Porque el domicilio que figuraba en la póliza de préstamo hipotecario es un domicilio diferente al que tenías tú. No, es mi vivienda habitual pues y no me ha llegado la notificación. Parece ser, según puso el funcionario judicial, que no entendía mi dirección. No tenemos medios para buscar la dirección de los afectados. No se puede llamar, a lo mejor preguntar a algún vecino. Pero puedes pedir nulidad, ya. por eso. Sí. La gente no conoce las alternativas, Fernanda, no las conoce. La gente viene destrozada, viene con un problema encima que es que ni siquiera sabe lo que se le viene encima, no sabe ni cómo salir de él. La gente llora en las asambleas, se viene abajo. Las únicas personas a las que acuden es a estos desahucios, porque saben que las administraciones no van a hacer nada, ¿vale? El señor Miguel me decía hace un momento, nos interpelaba, para decirnos que cuando él estaba de concejal en servicios sociales, estábamos continuamente haciéndole campañas, evidentemente, tuvimos varios casos. El más mediático fue el de Aurelia Rey, una anciana de 86 años. Habían firmado este convenio, el señor Feijóo, con el Poder Judicial y con la Federación de Ayuntamientos. Cuando echaron a Aurelia de su casa, ustedes no tuvieron en cuenta esto, ¿vale? No lo tuvieron en cuenta. No, porque no lo ofrecieron. Ahora te voy a dar... Aurelia no fue un desahucio de un banco. Fue un desahucio de un particular. Fue un desahucio. Pero bomberos en policía local. Dejamos escuchar a Miguel. Y con expediente a un bombeiro, a Roberto Rivas. Silvia, ahora hay que escuchar otra. Dicho esto, o sea que entonces no es lo mismo un lanzamiento de un banco que un desahucio de un particular.
Y había sentencias confirmadas por la audiencia provincial. Entonces es un tema jurídico, no es un tema... y además se le dieron, a Aurellas se le dieron soluciones y las tuvo. Y luego tuvimos el de Isabel Salnet. Las soluciones se le dieron por la presión, si no usted no le hubiese dado ninguna. Salnet, que fue el segundo mediático que tuve, el propietario era un obrero de la construcción, que le dejaron 2 años sin pagar la renta y le destrozasteis el piso, que tuvo que pagar 18.000 euros porque entraron los estados de desahucios, quitaron la cocina y le pusieron Perdón, eso no lo considero. Por favor, a ver. ¿Estaba usted presente? Estaba yo allí, era concejal. A ver. ¿Estaba usted presente cuando se Era destrozó? concejal, además conozco el ¿Estaba tema. usted presente cuando se destrozó el piso? Estaba presente cuando... vi lo que dijeron, vi el informe. ¿Estaba usted presente? No, ¿Sabe quién no, fue? No. Entonces no mienta. Bueno, estaba ya la gente no mienta que porque con la cocina puesta en la puerta. De mentiroso. Off the record. Cada mestrillo tiene su librillo y también a la hora de dirigirse a los ciudadanos. La nueva hornada del PSOE, por ejemplo, son unos cracks cuando quieren que les miremos. Mirad, pero mirad. Aunque luego suelten una frase que si por el tono pudiera parecer que hayan descubierto si hay vida después de la muerte, en realidad lo que han descubierto son los sinónimos. Por eso no solamente hay más motivos, sino hay más razones. Eso sí, hay que reconocerles la capacidad que tienen para que parezca que les tengamos que dar las gracias de corazón, porque en esta campaña no van a repartir banderolas con su logo. Nosotros queremos reducir el gasto hasta un 30% del gasto real de la última campaña. Es lo que se merece la sociedad. ¡Jo! Gracias, César. De verdad, tío. Luego están los del PP, también con su propio estilo de comunicar. Vaya cosa, hombre. Grande, Presi. Y luego están los de Podemos, los últimos en llegar pero con un estilo bien definido y extremadamente contagioso. El proceso más agudo de intoxicación lo está sufriendo Irene Montero, que apenas distinguimos cuando habla si es ella o Pablo Iglesias. La misma cadencia, el mismo tono, la misma carrerilla. Los dos con esa especie de juego que de cada 10 palabras una hay que repetirla. Para Siempre es una pues en la que pueda en la que estuviera y los dos tan creyentes. creo que esto no le pasa a nadie. Creemos que no, y no puede ser casualidad. Por eso vamos a patentar el Iglesimonterómetro. Taparemos la boca de ambos y les distorsionaremos la voz para que ustedes traten de acertar quién ha dicho qué, Irene Montero o Pablo Iglesias. Primera prueba, ¿quién de los dos habla? Nosotros siempre respetamos las encuestas, tanto las que nos ponen muy arriba como las que nos colocan en otra posición. La mejor encuesta son los ciudadanos votando y nosotros vamos a seguir trabajando con humildad. Si han dicho Irene Montero, enhorabuena. Se han equivocado. Era Pablo Iglesias. Nosotros siempre respetamos las encuestas, tanto las que nos ponen muy arriba como las que nos colocan en otra posición. La mejor encuesta son los ciudadanos votando. Segunda prueba. Creo que las formas es lo de menos, pero creo que deben rendir cuentas en el Parlamento y ante el conjunto de la ciudadanía. Ojalá se exponga. Y esta voz se corresponde en realidad a Irene Montero. Creo que las formas es lo de menos, pero creo que debe rendir cuentas en el Parlamento y ante el conjunto de la ciudadanía. Ojalá se exponga. Tercera prueba. Creemos que es lo mínimo después de una semana en la que llevamos viendo como el ministro cuanto menos ha mentido y resulta que le ha pasado algo que le debe pasar a todos los españoles. ¿Se han dicho Pablo Iglesias o se han equivocado? Esta vez sí es la propia Irene Montero. Para evadir impuestos en Panamá. Creo que esto no le pasa. Le vamos a mentir siempre. Una última prueba. Creo que debería haberlas dado hace mucho tiempo. El problema en nuestro país es que estamos acostumbrados a que la inmensa mayoría de la población trabaje y pague sus impuestos como todo hijo de vecino y mientras tanto un puñadito pequeño de privilegiados pero que manda mucho. Difícil, ¿eh? Una vez más, era Irene Montero. Si han hecho pleno, visiten a su otorrino de cabecera. Tal vez sean ustedes un prodigio de la audición. Off the record.